Vamos a comenzar tejiendo con estambre delgado en color verde, es un verde claro, y un gancho de aluminio del número 2.5. Hacemos un anillo mágico y enseguida 3 cadenas. Dentro del anillo mágico vamos a tejer 11 macizos, que sumados a las 3 cadenas nos quedan 12 puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para formar un círculo. Sobre estos 12 puntos vamos a tejer 3 vueltas más de 12 macizos cada una, comenzando cada vuelta con 3 cadenas. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con una aguja lanera. Vamos a hacer otra pieza igual de 4 vueltas de 12 macizos cada una, pero sin cortar el hilo. Entonces tejimos una pieza con 4 vueltas de 12 macizos cada una. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. Hicimos otra igual con 4 vueltas más una quinta vuelta que no se va a cerrar, se va a quedar abierta. Y aquí es donde vamos a unir la primera pieza con la segunda. Cargo el gancho y en el mismo punto donde tejí el macizo número 12 saco un punto y después saco un punto en la pieza número 2. Estos dos puntos los cierro juntos y después de 2 en 2 los restantes. Aquí ya quedó unida por el centro y vamos a tejer un macizo sobre cada macizo hasta tener 12 en este lado. Ya llevamos 12 en este, que hacen un total de 24 macizos. Al terminar cerramos la vuelta con punto deslizado en el primer punto que tejimos y vamos a tejer 3 vueltas más de 24 macizos cada uno. Tejimos ya las 4 vueltas con 24 macizos cada una. Aquí ya tejí 11 macizos de la siguiente vuelta. El macizo número 12 lo voy a colocar en el punto que corresponde y voy a sacar un punto de la base del primer punto que tejí. Cierro esos dos puntos juntos y de 2 en 2 los siguientes. Aquí ya quedó cerrado y hacemos un punto deslizado para el cierre de vuelta. Vamos a tejer así en círculo como está 3 vueltas más de 12 macizos cada una. En total deben quedar 4 de este lado. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y el mismo procedimiento vamos a realizar en esta parte en los otros 12 macizos. Nos deben quedar 2 tubitos como estos, pero sin cerrar, deben quedar abiertos. Y del mismo modo cortamos el hilo de este lado, ocultamos el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Vamos a tejer esta pieza en estambre color rosa, un rosa pálido, delgado y un gancho del número 2.5 de aluminio. Vamos a tejer 22 cadenas. Y sobre ellas 20 macizos. El primero lo vamos a tejer en la cuarta cadena contando del gancho hacia adelante. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido
y vamos a tejer un macizo sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior. En total nos deben quedar 20 macizos en esta vuelta. Hacemos 3 cadenas y 6 macizos, uno en cada punto. Aquí en total nos quedan 7 puntos con las 3 cadenas de inicio. Vamos a tejer 6 cadenas. Pasamos 6 puntos sin tejer. Y en el séptimo hacemos un macizo. Y un macizo en cada uno de los puntos restantes. En total nos deben quedar 7 puntos nuevamente. Hacemos 3 cadenas, volteamos el tejido y vamos a tejer una vuelta de 20 macizos, un punto en cada punto. Vamos a tejer cadena por cadena, 6 macizos sobre las 6 cadenas centrales y 7 macizos sobre los 7 últimos puntos. Cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera, tanto el del inicio como el de la terminación. Ahora con estambre en color hueso vamos a tejer lo que formará el cuello. En esta parte tenemos 6 puntos, entonces vamos a iniciar en el cuarto punto contando de la derecha hacia adelante. Coloco el estambre, tejo 3 cadenas y en ese mismo punto 2 macizos juntos. Después 2 macizos, uno en cada punto. En donde forma exactamente el ángulo vamos a tejer 3 macizos juntos. En el macizo que está vertical de esta vuelta, que en este caso lo vamos a encontrar horizontal, vamos a tejer 2 macizos. Nuevamente donde forma el ángulo o la escuadra, vamos a tejer 3 macizos juntos. Después sobre los 6 puntos que quedan rectos, vamos a tejer 2 macizos juntos en cada uno. Después en donde forma la escuadra vamos a tejer 3 macizos juntos. Ahora sobre el macizo que está vertical, que al voltear nos queda horizontal, vamos a tejer
2 macizos. Otra vez en donde forma la escuadra, en ese punto vamos a tejer 3 macizos juntos. Después 2 macizos, uno en cada punto. Y en el último punto vamos a tejer 2 macizos juntos, 2 cadenas y un punto deslizado en donde tejimos los 2 macizos. Vamos a dejar unos 15 centímetros de hilo para poder pasar un hilván en todo el contorno del cuello. Aquí ya hilvanamos y fruncimos un poco para darle una forma más redondeada. Vamos a continuar tejiendo con estambre en color rosa. Vamos a contar 5 puntos y en el sexto punto vamos a tejer 3 cadenas. Enseguida 3 macizos. Después 2 macizos juntos en el siguiente punto. Nuevamente 2 macizos juntos en el siguiente punto. 4 macizos, uno en cada punto. Pasamos a la parte de atrás y tejemos exactamente lo mismo que aquí. En el sexto punto, pero en este caso no vamos a tomar la cadena donde está tejido el macizo, sino que vamos a atravesar la base. Entonces hago 4 macizos, uno en cada punto. Dos macizos juntos por 2 veces. Y termino haciendo 4 macizos, uno en cada punto. Hago un punto deslizado en el primer punto que tejí en esta vuelta. Voy a iniciar esta vuelta con 3 cadenas. Cuatro macizos. 2 macizos juntos en un punto por 2 veces. Ahora 10 macizos, 5 de este lado y 5 del de atrás. Dos macizos juntos en un solo punto por 2 veces.
y termino la vuelta con 5 macizos, uno en cada punto. Cierro esta vuelta con punto deslizado en el primer punto que tejí. Hago 3 cadenas. Cinco macizos. 2 macizos juntos en un solo punto por 2 veces. Ahora 12 macizos, uno en cada punto. Dos macizos juntos en un solo punto por 2 veces. Y termino esta vuelta con 6 macizos, uno en cada punto. Cierro esta vuelta con punto deslizado en el primer punto. Hago una cadena y 2 medios puntos, uno en cada punto. Después un medio punto alto, una vareta, un macizo, cargo 2 veces mi gancho y voy a hacer 2 macizos largos, que estos se cierran en 4. Ahora 2 macizos largos juntos en el siguiente punto. Y nuevamente 2 macizos largos juntos en el siguiente punto. Después 2 macizos largos, uno en cada punto. Un macizo normal, que ese se cierra en 3. Una vareta que la cerramos en 2 partes. Un medio punto alto. Y 2 medios puntos, uno en cada punto. Esto exactamente lo voy a hacer en la parte de atrás. Cierro esta vuelta con punto deslizado en el primer punto que tejí. Vean que tiene una forma ya curva. Hago una cadena, 2 medios puntos, un medio punto alto, una vareta, un macizo, tres macizos altos, uno en cada punto, dos macizos altos juntos en el mismo punto por 2 veces,
3 macizos altos, uno en cada punto. Un macizo normal, una vareta, un medio punto alto y 2 medios puntos. Y voy a tejer lo mismo que hice aquí en la parte de atrás. Al terminar cortamos el hilo y ocultamos el sobrante con aguja lanera. El primer paso para armar esta pieza es pasar un hilván del centro hacia enfrente y de regreso hacia acá. Vamos a rodear. Y este hilván está sobre la segunda vuelta, exactamente arriba. Entonces, ya que lo hicimos en los dos lados, dejamos un tramo de hilo pequeño. Vamos a tirar de ambos extremos. Anudamos y ocultamos el sobrante con aguja lanera y hacemos lo mismo del otro lado. Esto debe quedar en la parte de atrás. Vamos a doblar esta parte de esta forma. En este punto de cada lado vamos a poner solo un poco de pegamento para que quede fijo. A esta pieza solamente cosimos esta parte y en este lado de abajo 6 puntos para unir la parte de atrás y la de enfrente. Y para decorar vamos a pegar un moñito de listón blanco, 2 cuentas planas a modo de botones. Aquí yo le puse una florecita de plástico, pero pues pueden utilizar una estrella, un corazón, alguna otra figura que consigan o que tengan a la mano. Y para los piecitos 2 moños de listón blanco más angosto que el del cuello. Para este hicimos lo mismo, una florecita de plástico, 2 cuentas planas para formar los botones. Y en este caso es un moñito de listón en color hueso que se va a colocar de cabeza para que solamente se aprecien las 2 gasas del moño. El resto del listón se corta el sobrante y se pega el cuellito encima para que no se mueva. Espero que te hayan gustado. Y nos vemos en el siguiente video.